¿Qué tal? Soy Rodrigo Jiménez Solomon. Bienvenidos a esta mesa de análisis del Consejo Editorial de Eje Central. Estamos ya a algunas horas de acabar el año y queremos presentarle esta mesa especial de análisis sobre lo que consideramos es la prospectiva, los retos que vamos a enfrentar como país en el 2025. Quiero dar la bienvenida a los consejeros, a los afamados periodistas que integran el Consejo de Eje Central. Bienvenido Pablo, bienvenido Sergio, bienvenida Julieta. Hola, ¿cómo estás, Rodrigo? Hola a todos. Gracias. Y voy a aprovechar y voy a poner sobre la mesa el que, bueno, pues es uno de los grandes retos palpables en todo el país, que es la seguridad pública, algo que hemos sufrido muchos años y que ya no hay tiempo para planeación, ya no hay tiempo para modificaciones legales, eso ya se hizo este año 2024 que termina y tenemos que empezar el 2025 con una fuerza cambiante suficiente para que en México se empiece a sentir que este tema empieza a avanzar. Voy a ceder la palabra a Pablo para empezar adelante. Bueno, antes que nada, gracias y buenas noches a todos. Me parece, hablábamos la semana pasada justo de que no podemos responsabilizar a este gobierno de todo lo que hoy es consecuencia. Lo que sí creo es que no podemos estar peor. Y no tengo claridad de si hoy estamos mejor en algo. Me gustaría a mí tener, ahora sí que la esperanza de que este gobierno tiene en orden cuáles son las prioridades, porque cuando vemos temas como el que te prohíben vapear, cuando para la salud es malo, no es que yo diga que está bien vapear, pero cuando no ponemos las prioridades en la agenda, me preocupa mucho. Yo creo que tenemos que atender todo a la vez, pero lo urgente se tiene que redoblar. Y este gobierno está llegando, creo que yo, al borde del precipicio de un sistema de seguridad que tiene que darse un manotazo en la mesa para que algo cambie. Me gusta ver al secretario de Seguridad Ciudadana ejerciendo su autoridad en Sinaloa, pero lo que me gustaría es empezar a ver cambios, empezar a ver que la gente de Sinaloa se sienta más segura, empezar a ver el desmantelamiento de los cárteles que nos tienen azotados a todos. Ya declaró el secretario García Harfuch que están implementando un plan, que le va a tomar tiempo, que es natural que tome tiempo, pero socialmente no hay tiempo. Yo quisiera retomar, digamos, en el tema de la seguridad, el tema de la apuesta por la militarización. O sea, creo que fue muy claro desde el sexenio pasado esta apuesta por la militarización, el involucramiento de las Fuerzas Armadas en la lucha en contra de la delincuencia, de la seguridad. Y pareciera que en este nuevo sexenio pues se está refrendando, no sé hasta qué nivel, todavía faltaría por ver estas estrategias de seguridad ya más regionalizadas, más aterrizadas, para ver hasta dónde va a haber esta militarización, ¿no? Que se ha llamado así, pero en el tema de la seguridad no va a haber una seguridad completa si no se va al nivel de la policía municipal, al nivel de renovar las policías estatales, los cuerpos policíacos a nivel federal. O sea, creo que falta esa parte. La Guardia Nacional, que también ha sido una apuesta importante, pues no está dando desgraciadamente los resultados que se esperaban todavía, ¿no? Entonces, es un tema de urgencia nacional que tiene que poner el gobierno sobre la mesa para ver cuáles son las acciones para que la gente pueda sentirse segura, porque creo que en las últimas encuestas que ha habido, el clima y la sensación de inseguridad es creciente en varias regiones del país. Claro, y eso es un tema, ¿no, Julieta? A ver, sí. A la gente le urge el resultado. Si te retrotraes un poco, intentas ser objetivo, dices, bueno, pues es que tienen ni 100 días en el gobierno. Claro que quieres resultados, pero espérame tantito. A mí me parece muy buena la propuesta federal respecto de la seguridad. Me parece muy buena porque está incorporando un elemento que no habíamos verificado en la anterior o en las anteriores, la administración pasada específicamente, la inteligencia. La inteligencia y haciéndonos también, por supuesto, del uso de inteligencia artificial, de toda la estrategia, lo quirúrgico que puede resultar una operación con elementos y con tecnología de punta. Si pensamos en el crimen organizado, los define. El crimen está organizado y tiene vanguardia y tiene todos los elementos a su alcance. Esto que se está haciendo a nivel federal y que está abanderando Omar García Harfuch, a mí me parece un acierto, porque el mensaje y la narrativa ya es otra. Ya no es abrazos, o ya no es abrazos no balazos, ahora ya es estrategia, ya es investigación,
ya Sí. es otro tipo de avance. Sí, es acción, es ya, acción. Y Ahí está pegarle la a la palabra. lana, ¿no? De los delincuentes. Ya lo Así dijo el es. secretario García Harfuch, aquí vamos a usar inteligencia porque les vamos a pegar en el dinero, sin ese no operan. Y tú, Enrique, que siempre en estas mesas comentas de esos cambios institucionales que ha vivido México, no sé si te acuerdas, pero el sexenio anterior, el de López Obrador, prácticamente no sesionó la CONAGO nunca. No. No se reunieron los No, gobernadores con los responsables de seguridad y el presidente para hablar de esto, pero ya lo hizo la presidenta de la República, ya juntó Ya a los juntó a los gobernadores, gobernadores. ya se le vio una cara mucho más institucional y repartiendo un poco el banol y diciendo, a ver, aquí Ya les digo somos, que lideren. aquí ¿no? somos muchos municipios, muchos estados y una presidenta. Ahora, Ya, a ya ver, que- ya sí, yo claro. creo, y yo digo en su oportunidad comenté que a mí me parecía muy interesante el llamado que hacía la gobernadora a todos los titulares de los ejecutivos de los estados, La presidenta. la presidenta, Sí. a que la presidenta, bueno, a que lideraran los entes de seguridad de sus propias entidades. A mí eso me parece muy interesante, porque siempre era sacarse el bulto y decir, es un tema federal, no nos toca. No, este tema de, no, si no me toca, no puedo meter, ese es materia federal. Entonces, que asuman las responsabilidades que les da el cargo de gobernadores, sin menoscabo de la autonomía de cada entidad federativa, me parece. Ahora, Y el dinero público que implica, ¿no? bueno, hay otro tema ahí que tiene que ver, sí, con el dinero. Las policías, Sergio hablaba de modernizar, las policías necesitan modernizarse, ¿sí? Es decir, la profesionalización de la policía, la modernización de la policía y, por supuesto, mejores salarios para la Y policía. erradicar la Nadie- corrupción que Bueno, existe sí, claro. dentro A de ver, las corporaciones. Pero a ver, la Claro. corrupción tiene que ver también luego. ¿Cuál es la lógica de que los ministros ganen tanto, Pablo? Que son incorruptibles. No, y tienen sea, que ser no. los mejores abogados Ahora, del país. Si tú tienes un policía que se va a jugar la vida, como se juegan los policías, yo lo escribía hace unos días en Ex Central, columna tenía que ver con eso, que se juegan la vida, realmente se la juegan. Y tú ves las diferencias entre la capacidad de fuego. Quizás estas personas no se ven en la capital del país. Vete a los lugares donde llegan ahí en vehículos amartillados, blindados, con torretas y aparte hasta con los letreros, ¿no? A ver, nosotros somos del Mencho, nosotros somos del Chápota, ¿no? Cártel, Jalisco, Nueva Generación. Y que tienen una pistola que luego ni balas les dan a los Pero policías. a ver, ¿tú por qué no vas con la ¿Cómo Guardia Civil de enfrentas eso? España? ¿Cómo enfrentas eso? Nada más los ves y sabes que esa persona tiene una profesionalización, un salario, y es una persona que está... ¿Por qué no tenemos policías como el FBI? Pero a ver, no es momento Está entonces complicado. de grandes problemas, grandes soluciones. Sí, Si el momento político de México y el humanismo mexicano que encabeza la presidenta Sheinbaum tiene el escenario perfecto para hacer propuestas disruptivas. Es un tema de Y lana, voy a ¿no? poner un tema en la mesa que no les gusta en Morena, pero a ver, critican mucho la estrategia de seguridad de Calderón. Y hoy pueden decir a toro pasado si funcionó o no funcionó, pero entró al tema, ¿eh? No, bueno, Puso el mando único en la mesa con los gobernadores policial, le inyectó dinero a la seguridad, quiso hacer un esquema de seguridad distinto. Fue un presidente que recibió el poder de otro panista y lo primero que hizo fue denunciar la situación de seguridad que había en México porque pues, no la podías no anunciar. Habían reventado Morelia meses antes en el grito de la independencia detonó. con un Sí. granadazo. Y a saber lo que pasó con Y los fue un funcionarios gobernador que... de la oposición del PRD, Leonel Godoy, quien le pidió al presidente intervenga. O sea, lo que voy yo es momento de tomar la agenda, es momento de poner grandes soluciones y que ese debate que se puede dar en las mayorías sin oposición, tristemente, tal vez empezar a hablar de legalización de algunas drogas. Sí, sí, Hablar claro. de cambiar el esquema policial en México y entender que la policía municipal puede ser solamente de proximidad y no armada, ¿no? O sea, no le tiene que tocar a la policía municipal enfrentar al crimen organizado porque no hombre, puede. tiene capacidades. Pero tal vez no debe. Y penas reales para quien de alguna manera infrinja la ley, se corrompa o se coluda, que eso también, aquí los derechos humanos juegan un papel entre, no los toquen, sí, pero no. O sea, tiene ¿Cuál? que haber un antes y un después. Lo que tú decías, Calderón lo intentó y lo intentó muy bien. Que no haya salido todo como hubiéramos querido, pero sí hubo un antes y un después. Incluso una policía federal que empezó a funcionar y a dar Pero porque resultados. Pero bueno, pero Sí, pero digamos, acuérdate, era pero- Policía pero- Federal Preventiva con pero, Cedillo, se pero llamaba con así. Calderón se creó y se fortaleció la Policía Federal. Digo, Sí. más allá de García Luna y todos estos temas, Sí, de todo lo- pero digo, hubo una Policía Federal y un intento por dar seguridad en las carreteras y en algunos otros ámbitos, ¿no?
Y aquí yo quisiera conectar rápidamente con el tema de la reforma judicial, el tema de la seguridad. Totalmente conectado. De acuerdo. ¿Por qué? Porque todo el reflector está en la elección de jueces, magistrados, ministros. Sí, y falta una pieza fundamental para el tema de seguridad, ministerios públicos, policías de investigación y esa parte. O sea, no va a haber, digamos, una ecuación Que completa. pertenece a otro poder, por cierto. Sí, por cierto, el Ejecutivo. Sí. O sea, que yo creo que tendrían que venir de la mano para poder brindar una posibilidad de seguridad a los mexicanos, Claro. tanto en la procuración como en la impartición de justicia. Tienes toda la razón. El ciclo para poder exterminar la impunidad en México, que es el gran cáncer que tiene este país, La ruta crítica va allá. se llama precisamente la procuración y la impartición de justicia para tener Estado de Derecho. Y está en el aire porque viene este año, que Así viene es. ya en unos meses, la elección de los jueces, Primero magistrados Y y ministros. ministros. Que bueno, ahí es donde tiene que terminar la impunidad, en las sentencias. La impunidad en el mundo desarrollado se mide en las sentencias. Ahora, hay que, le cargaban mucho la mano a los jueces, porque de pronto estos casos que presentaban como seguros, ¿no? Armados, cuando mediáticamente todo el mundo sabía que eran culpables, estaban mal Integrados. integrados. Y a ver, entonces un juez se tiene que ver obligado a romper la ley, a romper la norma, decir, bueno, pues es que yo sé que este cuate es culpable, pero está mal integrado, lo trajeron torturado, lo que sea, tal. Perdón, pues es que eso también, ¿cuántos casos se le cayeron a la fiscalía o tal por estar mal integrados los O sea, de casos? acuerdo, pero a ver, es que esto no es culpa de uno o de otro. No, es un El sistema de impartición de justicia participan todos. La publicidad de los jueces, de sus juzgados, de sus juicios, es lo que ha dado pie a que también veamos injusticias tan graves que acaban pues retomándose y ya no acaba gente libre o al revés, no acaba gente en la cárcel. Ahora, estamos en un salto para atrás. Sí es también de los grandes retos de este país, aunado a la seguridad, la impartición de justicia. Hubo un borrón y cuenta nueva. No sabemos, es más, no hay quien, ni el exministro Saldívar, que te pueda decir con claridad cómo va a ser. No está claro. Ya está en marcha y no está claro. Y es porque el tema fue la corrupción, erradicar la corrupción que había al interior del Poder Judicial, y entonces viene esta nueva reforma. ¿Qué garantía tenemos que quienes lleguen, que muchas personas están postuladas, uno, que tienen los conocimientos necesarios para ocupar un cargo de esa magnitud? Dos, que no va a ser una persona corrupta. ¿Cómo los van a vigilar? ¿Lo sabemos? ¿Lo han dicho? Porque el problema de este gobierno y del anterior era la corrupción que había dentro de muchos mecanismos, y por eso hay que desarticular. ¿Ha funcionado? ¿Tenemos algún resultado tangible de lo que han deshecho, desarticulado o desarmado y que ha funcionado? Hoy no hay corrupción. No, Bueno, y otra eso vez. nos lleva ya también a la desaparición de los Poderes. de De los órganos autónomos. Sí, Eso a ver, también. y eso es un tema que es bien importante porque va de la mano del INE. El crimen organizado está infiltrado en las elecciones en este país. Aquí en la Ciudad de México es difícil de ver, ¿no? Prácticamente no lo hay. pero Pero en muchos lugares recónditos sabemos que que ellos salen a operar. eligen quiénes el son día los de la alcaldes elección, los o ponen, matan a los los alcaldes ponen. que llegan a matan sus a leyes. los- Entonces, imagínese coaccionan. usted un juez en materia penal en el distrito de Badiraguato, en Sinaloa. Pues ¿quién va a llegar? ¿A quién van a empujar los Sí, malosos? Bueno, ¿Y quién va a querer? Sí, ponte que hacer la llegue el candidatura. más honrado y transparente de todos los jueces. Incorruptible. Échate una sentencia ahí. Porque en hay que decirlo, Badiraguato, ¿no? hoy el juez penal que está federal en Badiraguato, administrativo, es muy poco probable que sea de ahí. El Consejo de la Judicatura Federal, que es un juez que probablemente sea de otro estado de la República, lo manda ahí y no le pregunta si quiere. Eso es parte de ser de la carrera judicial, igual que ser del Servicio Exterior Mexicano. Así es. No dices, ay, qué rico, ahora ya me mandaron a Miami, no como No, el te gobernador toca. de Chiapas, que qué buen premio le mandaron. Sino pues es que, ¿sabes qué? A ti te toca ser de administrativo del Servicio Exterior Mexicano y te vas a Turquía. Y ahora te vas a El Salvador. Y familia, ¿qué es eso, no? O sea, un Sí. poco este gran reto que tenemos, y Sergio no me va a dejar mentir, que recae, si bien políticamente la presidenta capitalizó la reforma y dijo, triunfamos, se logró. Bueno, el triunfalismo político pasa al gran reto del Instituto Nacional Electoral. Totalmente. Acá la responsabilidad Totalmente. política y administrativa acaba de caer en el instituto y en específico de su Totalmente. presidenta Guadalupe Tadei. Así es. Yo no tengo idea cómo lo va a sacar, ¿eh? Mira, Que no está dicen, no la siento tan sólida como en la administración anterior. dicen por ahí que nadie está obligado a lo imposible. Y Exacto. creo que se aplica perfectamente para Muy el bien. momento que vive el Instituto Nacional Electoral.
ni ellos mismos se están poniendo de acuerdo para ver cuánto dinero tienen que asignar a este proceso de elección judicial. En las reuniones que tienen los consejeros en privado, no las sesiones de Consejo General, pues se ven las diferencias y las problemáticas de procesar las situaciones por intereses y cosas que ocurren en un organismo de esta naturaleza, ¿no? Pero yo creo que sí el INE se encuentra en un momento decisivo, incluso que puede afectar su propia existencia. O sea, la reforma judicial y la elección de junio próximo sí va a poner en tela de juicio al INE, porque justamente todo el reflector, toda la atención, y dicen que por ahí que el hilo se rompe por lo más delgado. Claro. Y entonces, Porque quedes como el cuetero, ¿no? no va a ser los legisladores que legislaron y reformaron, no va a ser el Ejecutivo que propuso. O sea, sobre quien va a recaer toda la culpa de una mala elección, de una falta de participación, porque pues está desincentivando. Sí, Sí, no hay, es no totalmente hay- la no hay participación. Está actuando Entonces va a ser el INE. como El INE. fusible. Exacto. En serio. Entonces, ¿qué va a No pasar se va a con quemar el INE? acá, se va a quemar el fusible. Que ese Entonces, punto me parece, así pero es. importantísimo. ¿Qué garantía tienen de que va a haber una participación arrolladora No, ninguna. por un Si no, un si sistema no, si- que la gente no está acostumbrada a votar? ¿Tú conoces No conoce por ¿Tú quién va sabes a cuál es votar. tu diputado? No, pero deja eso. No. A ver, mira, en la elección presidencial, que fue Por arriba ahí del sale. 60% en el 2024, 61%. fue considerada alta. Es Así decir, que es. cerca del 40% de los mexicanos que podemos ir a votar no votaron. Esa es una cifra muy fuerte. Ujú. En materia electoral, no hay un mínimo de votación para hacerla vinculante. Eso quiere decir para hacerla válida. Sí, exacto. La única iniciativa constitucional que el expresidente López Obrador logró fue la revocación de mandato, que dijo, si no vota tal cantidad del padrón, entonces el resultado no es vinculante. Y la de los En otras expresidentes. palabras, si no vota tantas personas, no me pueden quitar. Sí, exacto. Ujú. Bueno, en el tema de los jueces es diferente. Con un voto te haces juez. Así es. Entonces, ¿dónde está la legitimidad? Y a ver, un tema importante. Fíjense cómo se construyó el balance de poderes, ¿no? De esa división de poderes a través de un organismo autónomo que es el INE, antes el IFE. El INE organizaba las elecciones con nosotros, los ciudadanos, en las casillas. Votábamos a quienes formaban parte del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y en caso de una controversia, que siempre las hay, la definía el Poder Judicial, Así. el Tribunal Electoral. Porque no se debía O sea, a los ciudadanos. No, ni al Poder No Legislativo. tenía que no les debía a los ciudadanos. Ni nada. al Ya la poder- Constitución. El árbitro. Fíjate qué interesante. Claro. El Poder Judicial decía, fue legal o no legal, eres presidenta electa, no eres presidenta electa, eres diputado o no eres diputado. O sea, la división de poderes hoy, mira, lo está haciendo un organismo autónomo cuando ya no queremos organismos autónomos. Va a definir quiénes son en el Poder Judicial y claramente va a haber impugnaciones en las elecciones, porque además son abogados y abogadas los que van a competir, vaya que se va a litigar. Y va a ser el mismo Poder Judicial el que va a determinar la legalidad. O sea, eso de perro no come perro, pues ya no aplica aquí. Rompimos el equilibrio de poder. El círculo Totalmente. se cierra exactamente donde empieza. Claro. Pero yo voy a volver un poco con lo que tú dices, Pablo, porque tienes toda la razón. Yo siempre he creído que para que tú puedas elegir algo, pues al menos ya tienes el conocimiento. De verdad vamos Y a algún tener el interés de... por ir a elegir a alguien. Voy a ir a elegir a mis magistrados hoy. Bueno, ¿de dónde sacamos quién? la información? ¿A quién? Y no quiero criticar el proceso, ni la actuación del INE, ni nada por el estilo. La gente, la sensibilidad que tenga para decidir salir a votar, y lo platicábamos hace unos momentos, la cercanía, la logística, todo lo que puede La también empatía, coadyuvar para que... está comprobado que la gente vota por empatía. ¿Por qué se hacen campañas? Porque vas conociendo propuestas, porque vas oliendo un poco de qué va, quien te va a gobernar. O que te- El juez Ese es el popular va a riesgo, ser. ¿no? Ahora imagínense cuáles van a ser las propuestas. Vota por mí. Yo otorgaré amparos a todos para que no se vayan al torito si los agarra el colímetro. Son las cosas ridículas, ¿eh? Pero de todos modos, Ridículas. eso ni siquiera lo escuchas. Sí, no lo escuchas. No hay, No, no no hay. va a haber publicidad. No hay. No va a haber publicidad. No. O sea, va a haber campañas sin hacer campañas, O pero sea, va a haber tope de gastos, pero Tú vas a ir a votar actos con anticipados una de venda campaña. aquí a Tienen que ciegas usar de sus redes a ver cómo se sociales. apellida, a ver quién es. Tienen que reunirse con asociaciones, Vas a organizar hacer la venda de los desayunos, Bueno. promoverse ellos con sus Sí, sí, sí. amigos. Sí, Y sí. a ver, ¿no? ¿quién te garantiza que los que se promuevan con sus propios recursos efectivamente son sus propios recursos y no los intereses creados que hay del sector privado, que también pues, quieren tener sus magistrados, ¿no? Sus jueces, Es una puerta abierta a poderes fácticos. a lo que, exacto. Con Bueno, ya, intereses me muy parece claros. me parece muy inteligente tu definición. Es una puerta abierta a poderes fácticos. Pues bueno, al siguiente tema, uno relevante,
en todos los países siempre hay una vieja frase que dice siempre la economía y una grosería después. Es la economía imbécil. La economía, lo dijiste muy suave, pero así es. Eso lo dijo El gran reto, ¿no? lo dijo Bush. El padre. gran reto, ¿no? A ver, México, sí subimos el salario mínimo, la relación bilateral va a ser compleja. En unos días, el 20 de enero, asume otra vez la presidencia Donald Trump en un contexto diferente. Depende nuestra economía pues, prácticamente del libre comercio que tenemos con los Estados Unidos y Canadá. No se nos puede caer ese tratado de las manos. El gran reto de la presidencia va a ser el manejo de un presidente que ya sabemos cómo es, que puede haber 1000 mesas de negociación y al día siguiente se levanta a las 5 de la mañana con su bata y su peinado y en el baño manda un tweet y revienta las negociaciones. Que, hay que decirlo, no le tiene miedo a romper el tratado. Nosotros tenemos que actuar con mucha inteligencia y nuestra economía, fíjate Enrique, tenemos a las calificadoras en contra. Sí, y esas no sé si les caes bien o no. Tenemos la deuda más alta que ha tenido el país en las últimas décadas. Sí. Fíjate, la inversión extranjera, se habla mucho del nearshoring, pero la inversión extranjera está cayendo y está en la expectativa de ver qué va a suceder con el Poder Judicial. O sea, tiene la presidenta enfrente, sí, bien tiene todo para lograrlo, un reto económico importante. Ojalá no se ceda en esta negociación. Trump es un negociador muy duro. Quien haya leído su biografía sabe que él le gusta negociar duro y presionar para sacar un provecho. Claro, no es lo mismo negociar con empresarios que negociar con un país. Pero no perdamos de vista una cosa. El negocio del TEMEC son $900 mil millones anuales, cifras cerradas. Somos socios de la primera economía del mundo, compartimos 3.200 kilómetros de frontera, pero hay una diferencia. La economía de Estados Unidos es 13 veces la economía de México. 13 veces la economía de México. Y ellos pueden vivir bien sin un tratado de comercio con México. Les tendrían un costo, ¿no? Tendrían un costo, ¿no? Sí, pero yo te aseguro una cosa. A ver, California es la cuarta economía del mundo si fuera país. California. Entonces, a ver, pensar que tiene el mismo nivel de importancia para Trump que para México o que para Trudeau el acuerdo, no es así. Ellos tienen una prioridad y la prioridad del top ahorita son los migrantes. Está por encima, yo te aseguro que por encima, porque el electorado de Trump es un electorado poco globalizado, generalmente blanco, con mucho supremacista blanco, poco globalizados y poco educados. Sí, bueno, un poco era, Enrique, porque también, así como en México la sorpresa fue que la clase media alta votó mayoritariamente por la presidenta Sheinbaum, en Estados Unidos también hubo un voto fuerte por Trump. Y fíjate, qué interesante. Sí. Yo hablo de una corriente importante. Y a esa gente le importa que le vayan a quitar el trabajo que no va a usar. Porque los trabajos de los hispanos o los migrantes son trabajos que los americanos no quieren hacer. Y que no los van a hacer, a pesar de las deportaciones. Pero sí les importa, no, como a Greg Abbott, que los corran de Texas. Es que lo que les sobra a ellos es la mano de obra. Bueno, también ya son demasiados y por eso las deportaciones sí van a ocurrir, creo yo. Y mira, qué bueno que comentas ese tema y le voy a dar la palabra a Sergio con esto, porque hace 8 años que escuchamos al candidato Trump, hablaba de condiciones laborales que no eran justas en México contra los Estados Unidos, que no tenían reglas claras, que estaban incumpliendo las reglas, que quería que las armadoras de coches se regresaran a Estados Unidos. Sí. Y la respuesta de México fue fortalecer sus reglas internas, mostrarse más cumplidor en esto. Y ahora lo que está diciendo el ahora presidente Trump en unos días otra vez, ya no va por ahí, ¿eh? Ya trae una agenda más vinculada a la migración, al fentanilo, la violencia. O sea, el trabajo de México para fortalecer las probabilidades de una buena renegociación y es una revisión realmente el 2026 del tratado, es poner orden en casa, Sergio. Sí. Exacto, ya esa es la prioridad de ellos. El fentanilo, que les mata 100,000 personas al año. Adelante. Pero ¿cómo le haces para, ahorita a nivel mundial, la tendencia es al proteccionismo? O sea, a cuidar tu frontera, ¿sí? Y a cuidar lo tuyo. O sea, digamos, ese mundo globalizado que sí existe, se está fragmentando. O sea, estamos viendo que estamos llegando a ciertos límites en los cuales ya la globalización está haciendo agua. Y entonces las grandes potencias, por ejemplo, a Estados Unidos le importa lo que hace China y a China le importa lo que hace Estados Unidos. Sí. El resto del mundo, ahorita con una Europa totalmente debilitada, un liderazgo por los suelos,
con los asiáticos dependiendo de lo que pase con China, porque es un mercado muy importante, un polo totalmente de desarrollo. Juegan de defensas Sí. en la cancha, es su Entonces, posición. Sí, El claro. proteccionismo de ellos, de Estados Unidos, va a marcar la agenda bilateral de sus vecinos, con Canadá, con Estados Unidos, metiendo factores ya de orden político y de seguridad, ¿sí? Como es el tema de los migrantes y el tema del fentanilo. Pero sí estamos viendo que este mundo que conocíamos con organizaciones internacionales que operaban, que funcionaban, pues ya se está deshaciendo, se está diluyendo. ¿Y hacia dónde nos vamos a encaminar? Y es ese mundo convulso en el cual se están construyendo nuevas reglas. Y un personaje tan fuerte como Donald Trump pues va a construir las reglas que le convengan pues, a los norteamericanos. Y México tendrá que seguir la agenda que marque Estados Unidos. Qué interesante No nos va a quedar de otra. Qué interesante lo que decía. Y a ver, Julieta, tenemos Sí. un expresidente que no tuvo realmente una agenda internacional, no salió de aquí, viajó en vuelos comerciales dentro de México, fue muy popular eso para el electorado, pero quiso ser el hermano mayor de Centro y Sudamérica. Dijo, Exacto. México es Latinoamérica. Tenemos una presidenta que asistió al G20, que fue una gran señal, que es científica, que tiene posgrados, que además habla un perfecto inglés, que está entendiendo y apostando a la relación bilateral con Norteamérica. Es como dice Sergio, es que ya es el todo o nada, ¿no? Ese apostarle a esa relación y entender que somos norteamericanos también acá en México y tenemos que ir a conquistar otra vez ese tratado. Pues definitivamente se necesitará el talento, el Sí. conocimiento, la sensibilidad. El gobierno de la presidenta Sheinbaum tiene distintos momentos. Por un lado, tiene negociadores per se, me imagino al secretario de Economía, por ejemplo, al secretario de Relaciones Exteriores y todos los involucrados en este tratado, pero no vamos a la misma bolsa de Canadá, que no se nos olvide. Canadá va a negociar lo suyo. Nosotros tenemos otros intereses. Y en el momento que Canadá dice, a mí no me pongas en el mismo rango que México, ya tendríamos que preocuparnos. Claro. Jugamos solos. Claro. Entonces, el matiz está en qué necesitamos y cómo vamos a hacerlo. Me preocupa una cosa. Cuando Claudia Sheinbaum habla con Donald Trump y él sale al otro día diciendo, claro, ya me dijo que todo muy bien y le cambia el argumento, la presidenta tiene que decir, yo no le dije eso. Bueno, quizás entendió eso de una forma mucho más formal, obviamente. Y va a ser así años, ¿eh? A eso voy. Eso va a ser lo que yo pido Cada quien le habla a y su él crea. electorado, ¿no? Ese es el riesgo, porque lo que yo plasme de una manera pulcra, el otro lo va a malinterpretar o lo va a acomodar a modo. Ese es el riesgo. Y hay un factor muy interesante en estas negociaciones que es el sector empresarial de ambos países, ¿no? Juegan un papel fundamental porque son al final los inversionistas, los generadores de empleo. Y en México sí les hacía falta un apapacho, ¿no? Como que un poquito se dejaron al lado. Muy castigado. Son necesarios para esta integración del cuarto al lado, para la negociación en fino con sus socios en los Estados Unidos. Y si bien el presidente Biden toleró que el expresidente López Obrador fuera a El Salvador, que le mandaran petróleo a Cuba, que no fuera que fuera, la reunión. que no fuera a reuniones, pues el presidente Trump yo creo que no se va a andar por la rama. Ahora sí los vamos invita. A ver, seamos también justos. Sí los invitó el presidente López Obrador a echar tamal de chipilín. Los invitaron para la rifa del avión también. Así que fue un... La rifa de Échenle la para acá. En la rifa del avión. Boleto Bueno, pero el de presidente lotería. Biden aterrizó en la IFA. El El presidente Biden jugó con los argumentos de López Obrador, le dio juego, aterrizó en la IFA y se fue una señal No, sí, gigantesca. Bueno, Sí, varios claro. aterrizan en el aire. Esa sí la ganó. La ganó bien. Mandatario que llegaba tenía que aterrizar ese avión, en ese aeropuerto, en el AIFA. Pero volviendo a lo del Tratado de Comercio, yo veo claramente a Trudeau, lo que tú decías, Julieta, directo con Donald Trump. Ya, Sí. Bueno, ya lo ellos dijo incluso. tienen línea directa porque tienen otros intereses. Lo que yo no creo que vaya a pasar es que México nos dejen fuera del Tratado de Libre Comercio, pero creo que sí podrían acotar ciertas negociaciones que se han ganado y eso creo que nos podría afectar económicamente hablando de manera importante. No es que vayamos a regresar ya no encontramos en el súper la mermelada que nos gusta y eso es lo de menos. El tema es lo que tú decías justo, a nivel empresarial los intercambios se podrían modificar y eso creo nos tendría un costo pues mayor en cuanto a impuestos, en cuanto a productividad, en cuanto a crecimiento. Lo del nearshoring es más plática que acción. Tributación. O sea, ¿dónde está Tesla, por ejemplo?
Ah, Sí, no, sí, sí, ya no. el tema de Nuevo León, que el Tesla, gobernador Tesla. hasta bromeaba que su hijo se iba a llamar Samuelón, ¿no? Por Elon Musk, y que al final no sucedió. O sea, al final también hay que entender que los mismos inversionistas estadounidenses también tienen pues, sus intereses en Estados Unidos. Yo coincido contigo, creo que no se va a extinguir este tratado de comercio, simplemente se tiene que renegociar y puede ser una oportunidad también en casa. Puede ser una oportunidad para que saquemos provecho los mexicanos. Creo que tenemos una presidenta no solamente fuerte, políticamente hablado. A mí en lo personal me ha gustado su reacción, me ha gustado su discurso, me ha gustado Buenos cómo le hace reflejos. el frente. Y creo que tiene la legitimidad absoluta y el apoyo social, y ese vale mucho, ¿no? Todavía no la han invitado a la toma de posición, hasta donde me quedé, ¿no? De Donald Trump. Hasta hoy no la han invitado, según Eso yo. es importante. interesante. Sería inviable que no Sí. le invitaran. Y además, ¿sabes A ver qué? si no en el último momento. Sí. Pero Pablo, eso no es lo más importante. O sea, lo más importante, y hay que entender que es Donald Trump, lo más importante no es la forma, porque si nos fijamos en eso, diario va a reventar Sí, las sí, negociaciones claro. con la Ahora, forma. acuérdate lo que El decía fondo. aquel, el fondo es forma. Sí, por eso yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que si habla tanto de México, pues ya la debió haber invitado, ¿no? Ya ha invitado a varios mandatarios. A Claudia Sheinbaum todavía no, que yo sé. No, lo dije mal, ¿verdad? La forma es fondo. Bueno, La idea es esa. Bueno, me entendieron, ¿verdad? Ahora en el 2025 creo que la forma no va a ser fondo, Sí. creo que las formas han cambiado y pues, bueno, Es cierto también, ¿eh? hemos llegado al final de este programa. Qué rápido. Qué rápido, ¿verdad? Qué rápido. Espero que nuestra Qué audiencia rápido lo se fue sienta el igual. año. También El año. el año. Va a ser un año importante para México. Estamos ya a unos días de ver que el presidente Trump llegue a gobernar de nueva cuenta y a ver que los mexicanos saquemos, por supuesto, toda la casta con la dignidad y que enfrentemos estos grandes retos que tenemos en casa. Muchas gracias por vernos y nos vemos la próxima semana.